a mi juicio, se han desequilibrado en cierta interpretación y lo han llevado a un extremo que ni es bíblico y es hasta bastante peligroso. Por otro lado, creo que es importante recordarles que la controversia todavía está vigente. Por un lado, algunos creen que no está vigente los dones. Esos son los que conocemos como los cesacionistas. Creen que ya los dones terminaron con la era apostólica y cesaron los dones espirituales en general. Y por otro lado, hay otros que creen que sí están vigentes, pero con ciertas restricciones y ciertos lineamientos y bajo ciertos parámetros. A mí me parece que ni una cosa ni otra. En el fondo, yo creo que cuando vamos un poquito a entender estos temas, primero hay cosas muy básicas que es común a todas. Primero, que los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo. Ningún hombre, no hay ninguna persona, ninguna autoridad eclesiástica que pueda ni repartir ni recomendar dones espirituales. Por otro lado, el don de lenguas no es un don que tenga todo el mundo, porque Pablo lo dijo en la carta a Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo 14, que evidentemente no todos son apóstoles, no todos hablan lenguas, no todos interpretan lenguas, y me parece que ese es un asunto que debemos tener muy claro, que no todos tienen todos los dones espirituales, ni tampoco es un pecado no tenerlos, ni tampoco es alguien de segunda o tercera o cuarta categoría no tener cierta clase de dones, que a la vista de muchas personas lamentablemente son muy espectaculares, como el don de lenguas, el don de profecía, pero al final los dones siguen siendo gracias divinas otorgadas por el Espíritu Santo y que evidentemente no tiene que ver nada con la parte humana ni con los hermanos que puedan autorizar un don recomendado. No podemos engañarnos en el tema de que cuando Pablo habla acerca de que debemos procurar los mejores dones, es un asunto que debemos entender bien, porque procurar no es lo mismo que pedir. O sea, yo podría pedir un don, pero al final si el Espíritu Santo no desea concedérmelo, pues entonces no hay más que hacer por ese asunto. Así es que para que ustedes puedan participar, yo creo que la discusión está abierta todavía acerca de hermanos que piensan que ya cesó con la era apostólica y otros que todavía están vigentes, pero bajo ciertos lineamientos, como el apóstol Pablo lo dijo, que debe ser un don bien administrado y con mucho orden en la iglesia, que es lo que se ha criticado mucho a los pentecostales, que lejos de ser una manifestación espiritual, termina en un desorden, y eso por supuesto es antibíblico. Pero la pregunta para mí más importante ni siquiera es esa, hermano Jorge y hermanos que nos están escuchando y viendo, es que es exactamente el don de lenguas. Porque cuando uno estudia los verbos griegos del Nuevo Testamento se da cuenta que está hablando de idiomas, no de manifestaciones angelicales o lenguajes espirituales que tienen que ver con otras cosas. Hablando de la capacidad que da el Espíritu Santo a una persona para que hable un idioma y lo interprete o lo entienda, que no es el natal. Así que ni siquiera estamos hablando de un don espiritual que no se pueda entender, inteligible, sino un don que, como lo dijo el libro de los Hechos, cuando vino el Pentecostés, todos hablaban en otros idiomas, según nosotros les oían hablar las maravillas del Señor. Creo que por ahí tenemos que partir la conversación, a ver si es un idioma el que está hablando la Biblia o si es un idioma angelical o espiritual que no podemos entender. Hermano Jorge.
Amén. Bien, Pastor Sergio, muy bueno el punto que toca y el alcance sobre el tema. En realidad, formulando o reformulando la pregunta es más bien, ¿qué es el don de lenguas? Ya mis hermanos han podido oír parte de la postura de mi hermano, del Pastor Sergio, así que de eso nos ayuda también a ir tomando apuntes y tener una idea más o menos para poder aportar en algo. Así que voy a pedir a mi hermano Alejandro Lizama, igual que él nos pueda compartir qué es el don de lengua y también la vigencia o no de este don. Ahí sí, perdón. Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente, gracia y paz a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor a mis queridos siervos y hermanos en Cristo. La verdad es que la pregunta es bastante amplia, pero la respuesta creo que es bastante sencilla. La verdad que no debemos buscarle restar importancia a este debate que se está dando o a este conversatorio que se está dando el día de hoy. No pretendo convencer por la exposición que yo pueda tener o las prerrogativas, las proposiciones que uno pueda tener para que usted elija una postura u otra. Pero lo importante aquí es qué es lo que la Biblia dice respecto al don de lengua y cómo éste se ha desarrollado en la doctrina ortodoxa, particularmente las confesiones de fe y los credos. Porque si nos remontamos un poquitito a la historia, nos vamos a dar cuenta que el don de lengua solo tiene su auge o vuelve a recobrar vida en cierta manera y creo yo de manera distorsionada solo a principios de siglo. Por lo tanto, hermano Jorge, usted me pregunta qué es el don de lengua, y la verdad, como decía el pastor Sergio al principio, lo que se nos denomina como don de lengua ahí en Hechos 2 simplemente es idiomas conocidos, ¿cierto? Podemos leer el texto, pero no lo vamos a hacer ahora, más adelante tal vez lo podemos analizar. Habla de lenguas conocidas, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos contrastarlo con 1 Corintios y nos vamos a dar cuenta que también hay instrucciones respecto al uso de este don y son instrucciones muy particulares que da el apóstol San Pablo. También el pastor Sergio quiero rescatar que esta discusión sobre el don de lengua, si eso no es lo que los pentecostales o nuestros hermanos pentecostales de mucha manera eh, sobresaltan, ¿cierto?, sobre cualquier otra cosa, entendiendo que para ellos es importantísimo sí, que para estar bautizados en el Espíritu Santo requieren necesariamente hablar en nuevas lenguas. La verdad que yo no estaría bautizado en el Espíritu Santo porque no hablo lenguas, por lo tanto no sería tal vez un creyente en Cristo. Entonces ahí ya empezamos con algunas controversias que son importantes analizarlas con una buena exégesis que podamos hacer, si es factible, dentro de este conversatorio. Yo particularmente soy continuista, pero creo que ciertos dones quedaron al concluir, ¿cierto?, el canon del Nuevo Testamento, particularmente cuando el apóstol San Juan, ahí en el año 97, fallece, ahí en la isla de Patmos. Hay ciertos dones que quedaron sin ejercicio, y para mí uno de ellos ese es precisamente el don de lengua. Incluyendo otros que no están en mención acá, pero particularmente lo que estamos hablando hoy día es el don de lengua. Y la doctrina ortodoxa, por lo más que podamos intentar analizar a través de la historia si el don de lengua se volvió a usar posterior al siglo I, a la época de la iglesia naciente, la verdad es que no tenemos registros históricos, salvo lo que yo mencionaba hace unos segundos, que por ahí por el año 1700, ¿cierto? Que este famoso predicador, John Wesley, enfatiza esta segunda experiencia, entendiendo que esta segunda experiencia era el bautismo del Espíritu Santo, y luego viene el movimiento de santidad, que toma ahí en el año 1901 y en 1906 con la Calle Azusa. De ahí se da el auge a todo lo que es el don de lengua, como la evidencia de esta segunda experiencia. Particularmente esto lo toman las iglesias metodistas pentecostales, que hoy, cierto, hay en nuestro país con bastante auge. Eso es lo que puedo decir como manera de introducción. Hermano Jorge, estimados hermanos, cedo la palabra a otros hermanos, podemos conversar más adelante.
También, escuchamos aquí por orden de mi pantalla que tengo al hermano Marco Rodrigo Carvajal. Bienvenido, hermano, le escuchamos también su... Hola, hermano Jorge, gusto saludarle también a nuestro pastor ahí que está en Costa Rica, nuevamente poder verle, hermano Alejandro también, desde acá de Vilcún, novena región de Chile. Bueno, lo que decía el hermano Alejandro es muy cierto y en cierto punto yo también estoy un poco de acuerdo en ese sentido, pero creo que, y creo también que cuando hablamos de los dones en sí, en general, siendo un global, y vamos a la Biblia, nosotros nos encontramos con 4 listados que hay en la Escritura respecto a los dones espirituales. Tenemos 1 Corintios 12, del 8 al 11, tenemos 1 Corintios 12, del 28 al 30, tenemos Romanos 12, del 3 al 8, tenemos Efesios 4 también, que son listados de los dones que se nos entrega la Escritura, ahí, o sea, que son varios. Ahora, respecto a estos dones, también con esos listados podemos ver una clasificación dentro de los dones, porque en Romanos 12 se nos menciona el don de servir, que es un don que no es extraordinario, y que es un don con el cual hoy día nosotros o las iglesias más carismáticas no tienen problema en mencionarlo como don, sino yo creo que el punto de discusión más que nada está en lo que son los dones extraordinarios. Y dentro de los dones extraordinarios, ahí es donde entra precisamente el don de lengua, el don de sanidades y milagros, entre otros. Y yo creo que ahí es donde está más que nada la controversia. Y lo que decía el hermano es cierto, o sea, lo que es el don de lengua es un don, pasaría a estar dentro de los dones extraordinarios. Ahora, si estos dones siguen hoy día en funcionamiento, yo creo que los dones extraordinarios, podríamos decir, yo creo que esos se acabaron igual en la era apostólica. No creo así, sí, que Dios no siga haciendo milagros, tampoco, como lo estuve enseñando tiempo atrás. Sí, yo creo que la pregunta, o sea, la cuestión no es si Dios continúa haciendo sanidad, continúa haciendo milagros hoy día, porque sí puede hacerlo. Así como puede perfectamente a nosotros en cualquier paradero de bus darnos la facultad de hablar con una persona en el idioma original de él y predicarle el evangelio sin nosotros saberlo. Yo creo que Dios puede dar esas capacidades sin problemas, pero en la historia nosotros no encontramos registros respecto al uso de los dones extraordinarios a través de la historia, sino hasta lo que decía el hermano Alejandro a principios del siglo XX. Y miren, los escritores antiguos, Crisóstomo, por ejemplo, él decía que las lenguas y los otros dones milagrosos no solamente han dejado de existir, sino que ni siquiera se podían definir con exactitud, porque hace mucho que esos dones cesaron. Eso lo dijo Crisóstomo, hablando precisamente de 1 Corintios 12. Otra cosa más que decía Crisóstomo acerca de 1 Corintios 12, dice que todo este pasaje es bien oscuro, pero su oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos referidos y por su cesación, siendo que tales cosas solían ocurrir, pero ahora ya no sucede. Una evidencia de eso. Tenemos también a Agustín de Hipona, quien hablando acerca de sus sermones de Primera de Juan, dijo que en los primeros tiempos el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron y hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eran señales adaptadas para su tiempo, porque correspondió a aquella demostración del Espíritu en todas las lenguas, señalar que el Evangelio de Dios iba a correr por medio de todas las lenguas por toda la tierra. Y añade más adelante Agustín de Hipona que aquello fue hecho como una demostración o una señal, y eso ya
había pasado en ese tiempo. En el siglo XVII tenemos a John Owen. John Owen, en el volumen 4 de sus obras, él trata extensamente sobre el tema de los dones espirituales, y él menciona y dice: tampoco tenemos testimonios que algunos de los dones que eran verdaderamente milagrosos y que estaban por sobre las facultades del hombre hayan sido comunicados o transmitidos a alguien después de que expiró aquella generación de los que conversaran con Cristo en la carne, o de los que recibieron el Espíritu Santo por medio de su ministerio. Esto haciendo alusión a Cristo. Benjamin Warfield, otro más, un teólogo del siglo pasado también, hablando también de los dones espirituales, él decía que estos dones milagrosos eran parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados por Dios en la fundación de la iglesia. Entonces su función de este modo, es decir, la función de los dones, los confinaba a la iglesia apostólica, y necesariamente cuando los apóstoles dejaran de existir, ya los dones básicamente ya no existiría más, hablando de los dones extraordinarios. Aquí nos estamos refiriendo a los dones extraordinarios solamente. Spurgeon, muy conocido por todos, creo que en iglesias, y lo he escuchado en iglesias carismáticas, en iglesias pentecostales como no pentecostales, he escuchado citas de predicadores que citan a Spurgeon, y Spurgeon, él dijo: aquellas obras del Espíritu Santo que son concedidas en nuestra época, la Iglesia de Dios, son en todo sentido tan valiosas como los dones milagrosos. Es decir, hacía la separación respecto a todos los dones milagrosos, respecto a los otros dones que no eran milagrosos. Y dice: porque los dones milagrosos iniciales ya no están con nosotros. La obra del Espíritu Santo, por medio de la cual los hombres son resucitados de su muerte al pecado, no es inferior al poder que llevó a los hombres a hablar en lenguas, haciendo la traducción a los dos. Martín Lutero también, él decía que en la iglesia primitiva el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en forma de paloma, y en Mateo, y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes, en Hechos 2. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu en 1 Corintios 14. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible, milagroso del Espíritu Santo cesó. Y así lo cierra también Martín Lutero. Entonces, esas son unas ciertos hombres que nosotros vemos a través de la historia de la iglesia cristiana que han hablado respecto a los dones milagrosos. Tenemos a Stott también de este siglo, y a otros más que podríamos citar, pero creo que podemos hacer haciendo la diferencia entre estas dos clases de dones, o sea, los dones milagrosos por un lado y los dones que no son milagrosos por otro lado, que son los dones que están vigentes hoy día, como el servicio, la enseñanza, el pastor, el maestro, en ese caso. Pero yo creo, a la luz de los argumentos y a la luz de la historia, hoy día estos dones extraordinarios, como precisamente lo que es el don de lenguas, no está vigente, como don en sí, como don, no necesaria, pero sí aún Dios puede, como les decía, utilizar a una persona para hacer una sanidad, para hacer un milagro, pero no es necesariamente que tenga el don en sí de hacerlo por su cuenta, porque si no, hermano, yo creo que todos los hospitales ya estarían vacíos. O el mismo apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo que tomara vino por los problemas de estómago que tenía, el apóstol Pablo perfectamente podría haberle dicho, porque Pablo era apóstol, entonces él decía: no, a lo que yo vaya te visite, voy a poner mis manos y tú vas a sanar porque yo tengo el don de sanidad. O no le hubiera dicho que su compañero
no recuerdo el nombre en este momento, no sé si era Epafras, no me acuerdo, uno que estaba al lado de él, que estuvo muy enfermo, y le decía, y el apóstol decía, estuvo muy enfermo, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces, si imagínense en ese momento, esos dones milagrosos hubieran estado en acción, lo más probable es que Pablo hubieran puesto las manos y hubiera sanado, pero no lo hizo. Y he ahí una razón. Y lo otro que tenemos que ver también, porque vemos bastante cuando hablamos de los dones espirituales, siempre por lo general nos vamos hablamos de Primera de Corintios, y tenemos que entender también que la iglesia de Corintios era una iglesia bastante problemática para el apóstol Pablo. Entonces, lo que el apóstol estaba haciendo en el contexto de la carta a los Corintios, sus dos cartas, era tocar los problemas que la iglesia tenía. Porque, claro, la iglesia tenía muchos dones, pero tenía muchos problemas con respecto a los dones. Y tenía muchos problemas con temas de división. Imagínense, del capítulo 1 hasta el 10, hay de Primera de Corintios, Pablo trata problemas de división. En el capítulo 4, problemas que la iglesia tenía con el ministerio del apóstol Pablo. En el capítulo 5 y 6, el apóstol Pablo está tocando los problemas de la inmoralidad que existía en la iglesia de los Corintios, y también la falta de disciplina que tenía la misma iglesia. En el capítulo 7 nosotros vemos al apóstol Pablo tratando el problema del matrimonio, que era un problema que tenía también la iglesia de Corintios. En el capítulo 11, tenía la iglesia de Corintios mostraba también problemas con el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. En el mismo capítulo 11, el apóstol Pablo trata los problemas que tenía la iglesia con respecto a la cena del Señor. Y ahí, después de eso, ya el apóstol Pablo comienza a tratar los problemas que tenía esta iglesia entre el capítulo 12 y el 14, los problemas que la iglesia tenía con el ministerio precisamente de los dones espirituales, y así después seguía con los problemas con la resurrección del cuerpo y el problema con la ofrenda. Entonces nosotros nos damos cuenta que también era una iglesia bastante problemática para el apóstol Pablo en estas cosas, y en los dones espirituales más todavía, porque imagínense, tocó desde el capítulo 12 hasta el 14, o sea, 3 capítulos para hablar estos temas de una iglesia que estaba llena con dones. Entonces, creo yo, a la luz de las evidencias que encontramos en la escritura y también en la historia, tenemos por un lado los dones extraordinarios, tenemos por otro lado los dones los dones no extraordinarios, y estos dones extraordinarios, a la luz de eso, podríamos decir que están hoy día cesados como dones en sí. Eso, mi hermano Jorge. Amén, bien. Gracias, hermano Marco. Si alguno de mis hermanos presentes desea aportar algo, acotar alguna acotación, algún punto de vista diferente, igual puede levantar la mano, encender su micrófono y comentar algo al respecto. Hermano Felipe. Hermano Jorge. Amén. Buenas tardes, hermanos. Saludar también a mis hermanos que están conectados y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar reunidos, ¿cierto? Viendo este tema que es tan importante y se ve muchas veces dentro de nuestra iglesia. Yo en lo personal pertenezco a una iglesia pentecostal, entonces en muchos momentos y en muchas ocasiones se han visto manifestadas, ¿cierto?, estas cosas como lo podemos ver en el día de hoy. Y concuerdo con lo que estaban hablando nuestros hermanos y con la investigación también que estaba haciendo en estos días de que estos supuestos dones, ¿cierto?, de lengua y como también el bautismo del Espíritu Santo que se muestra también en la iglesia pentecostal, se dieron comienzo a raíz del siglo XX. Entonces, podemos nosotros llegar a la conclusión de que de ahí hacia atrás no existía este tipo de lenguas o este bautismo del Espíritu Santo que se le añadió a la salvación, o sea, de que es necesario de que una persona después de creer sea bautizada en el Espíritu Santo. Y si no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que se ha enseñado. Y concuerdo también con nuestro hermano
Alejandro Lizama, y como él decía que él no había hablado en lengua, y yo tampoco en lo personal he hablado en lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo en mí, se podría decir, ¿cierto?, en estos momentos. Pero yo creo que es bueno, mis hermanos, y es sano de que nosotros veamos este tema a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice, ¿cierto?, la Escritura a nosotros de este tema? Como decía el pastor Sergio también, que hay dos posturas, ¿cierto?, el cesacionismo, ¿cierto?, y el continuismo, de que nos hablan de que algunos piensan de que cesaron estos dones, algunos piensan que siguen estos dones, y lo más sano, como les digo, es verlo a raíz de la Escritura. Y en estos días, mis hermanos, he hecho una breve investigación que quería compartir con ustedes en estos momentos, y lo que buscaba era la palabra que significa lengua, y en hebreo significa idioma o lenguaje, y en griego también significa idioma. Y la lengua comienza, mis hermanos, si me pueden acompañar a Génesis capítulo 11, para verlo a raíz de la Escritura, ¿cierto? Génesis capítulo 11, versículo 1, dice: tenía toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aquí, ¿cierto?, refiriéndose, esa palabra lengua significa lenguaje. Toda la tierra tenía un solo idioma, un solo lenguaje, pero después, ¿cierto?, en Génesis capítulo 11, versículo 7, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces ahí podemos ver nosotros que en Génesis, ¿cierto?, empezó la división de estos idiomas, de estos lenguajes, y después nos vamos al Nuevo Testamento, y en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 17, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a personas hebreas, a judíos, ¿cierto?, de que predicaran el evangelio en todo el mundo. Entonces era necesario, mis hermanos, que estos discípulos, estos apóstoles, hablaran otros idiomas para la expansión del evangelio. Entonces esta promesa, mis hermanos, se cumple en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Y es el texto, ¿cierto?, que todos conocemos, que fue cuando vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y todos entendían, incluso aquellos que no pertenecían a la nacionalidad de los apóstoles, entendían estos idiomas. Así que, mis hermanos, en lo personal yo creo que en ese momento el don de lenguas se le fue dado a los apóstoles para la expansión del evangelio. Y después, mis hermanos, podemos también ver en Hechos capítulo 14, versículo 11. Hechos capítulo 14, versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza del hombre han descendido a nosotros. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pablo habla en una lengua licaónica porque estaba en esa parte, ¿cierto?, del mundo. Era necesario de que el apóstol Pablo hablara ese idioma para la expansión del evangelio en ese lugar. Porque sabemos, ¿cierto?, que ellos hablaban solamente un solo idioma. En Hechos capítulo 14, versículo 11,
Hechos capítulo 21, versículo 37 al 40. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Ahí otra vez, ¿cierto? Hablando otro idioma el apóstol Pablo. Después dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy humilde, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicias, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y aquí podemos ver, dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Aquí podemos ver, cierto, que la necesidad de la expansión del evangelio necesitaba de que en ese entonces los apóstoles hablaran otro tipo de lengua, por decirlo, no conocida por ellos. Y entonces podemos ver que el motivo y el propósito por el cual, mis hermanos, se hable este don de lengua es por la expansión del evangelio, y podemos ver que aquí son idiomas. Podemos ver en los versículos, cierto, que yo les mencioné que Pablo en ese entonces habló griego, después en el mismo texto nos muestra que habló hebreo. Entonces, mis hermanos, lo que hoy día se escucha en las iglesias, como yo les digo, yo pertenezco a una iglesia pentecostal, no son idiomas, no son los idiomas. Y también podemos ver en Corintios que Corintios capítulo 14, versículo 12, que los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, si nosotros, mis hermanos, escuchamos a alguien hablar en lengua, la supuesta lengua de hoy en día, y no las entendemos, ¿cómo la iglesia se va a edificar? No habría una edificación porque nadie entendería estas lenguas que supuestamente están en la iglesia de hoy en día. Así que eso, mis hermanos, podría aportar hasta el momento. Hermano Jorge. Amén. Muchas gracias, hermano Felipe. Levantó la mano el hermano Marco Corrales. Después de escuchar al hermano Marco, escuchamos al hermano Alejandro Lizama, que también levantó la mano. Hermano Marco Corrales, que le bendiga. Bueno, primero el saludo respetuoso, hermano, para ustedes, para nuestro director, el hermano pastor Sergio, pero en este caso al que está moderando, el hermano Jorge, desde Chile, ¿verdad? Qué lindo, qué privilegio tenemos, hermano, estar juntos. Creo que sobre todo debemos celebrar eso. Yo quisiera, hermanos, comenzar con una lectura pequeña y que creo que debe ser lo que predomine en nosotros, y sin querer tal vez pretender dar una apariencia de super espiritualidad ni nada por el estilo, solamente que creo que es bueno este pasaje bíblico que precede precisamente al capítulo número 14 de Primera de Corintios, perdón, y dice así, el versículo número 8 del capítulo número 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y creo que lo que debemos celebrar, primero que todo, es esto, hermanos, que predomine y también celebrarlo, el amor de Dios en nuestras vidas. Creo que cualquier don que podamos ostentar o exhibir
o del que podamos gloriarnos, que por cierto que el apóstol Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero si hubiese alguna pretensión de nuestra parte, pienso, y el motivo de gloriarnos sería el amor que predomina sobre cualquier otra manifestación de nuestro Dios para con la iglesia, y que Dios quiere que también sea manifiesto en nosotros. Porque Pablo dice, todo va a pasar. Prácticamente cuando dice esto de las profecías, de las lenguas, el conocimiento, todo esto dejará de ser, hermanos. Y quedará una sustancia, imagínense, hermano, que los buenos cantantes, que yo supongo que bueno, se sienten muy privilegiados, y yo al menos veo un gran privilegio en los cantantes. Pero, hermano, en el cielo, cuando estemos delante del Señor, yo creo que ya ahí no va a haber categorías de que este canta salmos o que este es director de alabanza, sino que va a ser un solo coro para la gloria del Señor. Entonces ahí ya no va a haber ese tipo de distinciones. El amor, que es lo que permanece, será lo que va a prevalecer, y en eso pienso que nuestros ojos deben estar puestos desde ahora, sin obviar, lógico, este tema que hoy estamos viendo, el don de lenguas. Bueno, yo quiero simplemente recalcar, hermanos, que yo, en mi poquita formación, pero sí en la lectura de la palabra del Señor, me fundamento y creo que lo que dice el hermano, lo que han dicho ustedes, los tres anteriores, los cuatro anteriores, hay mucha razón, hermano, en lo que respecta a que las lenguas definitivamente son idiomas, indudablemente. Lo que habría que definir es qué tipo de idiomas, porque creo que la base nuestra más importante de todas debe ser la palabra de Dios. Y en la palabra hay cosas que lo dejan a uno. Por ejemplo, yo me considero un discípulo, no un maestro, sino un discípulo, que lo dejan a uno pensando bastante. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 14, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga, hermano, qué tremendo esto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya, bueno, eso sería hablar de la profecía, pero estamos hablando de las lenguas. Dice que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues habla misterios. Dice, pero el que profetiza hace la diferenciación entre un don y el otro. El que habla lengua extraña, ahora sí, vean ustedes la diferencia que se hace. Estoy siguiendo el texto simplemente, no estoy haciendo una exégesis, sino simplemente lo otro que quiero advertirles, hermano, es que por favor me disculpen porque yo de griego no conozco nada. En griego no quiere decir no para mí, punto, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, versículo 4, hermano. Yo quisiera que pusiéramos atención a esto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Hace una diferenciación bastante notoria en cuanto a lo que es palabra entendible a la iglesia. Porque dice arriba, más antes, dice que habla misterios por el Espíritu. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vean, hermanos, que ahí está estamos circunscritos a una iglesia local. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Es una pregunta. Ciertamente las cosas inanimadas, y hace una listita ahí de cosas, la cítara o instrumentos musicales que como la trompeta, si no lleva una melodía que se pueda distinguir, pues el soldado no se va a preparar para la guerra.
¿qué le digo? Bueno, el címbalo que retiñe, todo esto. Y en el versículo 13, otra vez vuelve, y yo quisiera, hermanos, que lo viéramos solamente, no tal vez por los datos históricos, porque son importantes los datos históricos, pero el fundamento nuestro debe ser la palabra. Dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Oiga, hermano, vea lo que pasa ahí. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Hace una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, bien, oiga hermano, aunque no se entienda, porque está advirtiendo hermano el texto, yo estoy hablando del texto exclusivamente. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, hermanos, lo que reitero, o lo que quisiera señalar, hermanos, es que sí son lenguas, sí son idiomas. O sea, es redundar. Cuando uno dice lenguas o idiomas, está redundando, porque las dos cosas significan lo mismo, en realidad. Sin embargo, Pablo ahí no está hablando de idiomas, porque en Corintios no necesitaban ser traducidos los idiomas, porque estaban en un contexto local. Pablo habla de un idioma, porque de un idioma diferente. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, hermano, yo quisiera que textualmente, me expliquen, o sí, que me den su opinión con respecto a esto, porque yo siento que aquí no se está refiriendo a idiomas, porque el asunto de que Pablo predicó en un idioma por allá, en otro idioma por allá, eso está registrado, es texto, digamos, está registrado, pero recordemos que Pablo era un hebreo que era políglota por su lugar de procedencia, que aunque era de sangre hebrea, Pablo realmente no era un hebreo culturalmente, era un hombre con una cultura general tan amplia que por eso mismo, digo yo, eso es a título personal, el apóstol Pablo fue escogido por su corazón primero, pero también porque era un hombre que podía llevar el evangelio a muchos lugares sin necesidad de un traductor, porque también Dios puede llevar, pero ya es un problema, ¿verdad? Ya es un problema. Para un predicador puede llevar, por ejemplo, yo no sé en qué idioma hablan en Guinea, en Liberia, estoy hablando de Liberia en África, en chino yo no sé hablar, en mandarín, pero yo puedo ir a predicar, eso no hay ningún problema, porque puedo llevar un traductor. Pero con Pablo no andaba cualquiera, porque a Pablo lo dejaban la gente tirada. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que enfrentó las cosas demasiado difíciles, y no era cualquiera que estaba dispuesto a caminar con Pablo. Gracias, hermanos, por escucharme. Amén. Levantó la mano mi hermano Alejandro y después también mi hermano Marcos Carvajal, después del hermano Alejandro. Gracias, hermano Jorge. Solo dos o tres cositas a modo de comentario. No podemos no considerar la doctrina ortodoxa. Es cierto, nuestra base sólida es la sola escritura, como lo dijeron los reformadores. Sin embargo, si nosotros analizamos las doctrinas cardinales de la Iglesia evangélica o cristiana, nos vamos a encontrar que siempre han tenido un sustento en la historia.
¿Por qué digo esto? Este es mi primer comentario. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no considero la doctrina ortodoxa o la doctrina histórica, voy a estar lleno de nuevas ideas o nuevas revelaciones y no voy a considerar lo que se ha dicho respecto a determinada doctrina. Saco a colación la doctrina del apostolado. En la doctrina del apostolado, ¿cierto? Si bien es cierto, está claramente establecido en la Escritura, particularmente en Efesios, que el don de apostolado o el ministerio de apostolado no existe en estos tiempos. Sin embargo, Peter Wagner, año 1970 y luego en el 2001, crea este concilio apostólico o el ministerio quíntuple. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante tener como base también para tener ideas claras respecto a la doctrina, qué es lo que la historia ha dicho respecto a determinadas materias. Por eso que yo partí mi comentario hablando de cuándo surgió el nuevo don de lengua como lo conocemos hoy en día. Dicho esto, quiero contestarle al siervo que habló recién, no sé quién fue, Pastor Marco. Fíjese que creo que una posible teoría, Pastor Marco, sobre el don de lengua es que los corintios estaban acostumbrados en su antiguo paganismo. Recuerden que ahí en Corinto era una iglesia bastante cosmopolita, ¿cierto? Más de 600, 700.000 habitantes, pasaba de todo por ahí. Bueno, al ver a las pitonisas, que eran las profetisas del templo de Apolo, caer muchas veces en trance y balbucear sonidos que eran tomados como profecías que requerían interpretación. Por lo tanto, Pastor Marco, aquellos que tenían una experiencia estática, ¿cierto? O fuera de sí, eran vistos como espirituales o más cercanos a los dioses. Y al venir a Cristo, muchos de ellos escucharon el don de lengua verdadero como el de Hechos 2. ¿Me permiten compartir una cosita? Si alguien me... ¿Puedo compartir? ¿Sí? ¿Ahora sí? No, no me deja compartir. No, bueno. Les quería mostrar el griego. El hermano Marco le puede permitir compartir. Hermano Marco Carvajal. Ah, bueno. Sí, estoy en Bueno. eso ahora. ¿Usted va a compartir la pantalla? Sí, quiero compartir pantalla. A ver, espérenme. El que todos pueden compartir, ahí tienes que ir. A ver ahora. No, tampoco. No. No. Espéreme. Tienes que ir a donde todos pueden compartir. Sí, no sé, Tampoco. Ya no importa. No me deja. El griego, ¿ya? No me ¿Se deja. puede ahora? Tampoco. No, Ya. no. El griego, para los que les gusta buscar un poquitito, váyanse a la página logoskalogos, ¿ya? .com, y el griego dice así, de Hechos 2.8, Pastor Marco, dice, y aquí Pedro hace una pregunta, ¿y cómo nosotros estamos oyendo cada uno en el propio lenguaje de nosotros en a cual fuimos nacidos? Hace una pregunta. Entonces, los corintios Ahora sí, al venir a hermano Cristo, Alejandro, disculpe. escucharon... ¿Ahora sí? Ahora sí. Pruébelo, a ver ahora. ¿Dónde lo dejé ahora? A ver. Espera un segundo. Ahí está. Va. Aquí está. ¿Lo logran ver? ¿Logran verlo? Sí, sí, hermano Alejandro. Ya. Se ve bien. Aquí está el griego de ese pasaje tan controversial que nos puede llevar a muchas malinterpretaciones. Pero la Biblia dice, y cómo nosotros estamos oyendo cada uno el propio lenguaje de nosotros, es decir, eran lenguas conocidas, en el cual fuimos nacidos. Y luego el versículo 9, voy a dejar de compartir. Si alguien quiere, le doy esta página que es bastante buena, es de mi profesor de griego. Y luego nos encontramos con el versículo número 9, déjeme buscarlo, el versículo 9 de Hechos
2:8. Te los leo. Me parece que por aquí lo tenía. Aquí está. ¿Cómo pues les oímos, cierto? A hablar cada uno en nuestras lenguas en la cual hemos oído. Y aquí el apóstol dice en lenguas, en idiomas partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, en Frigidia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de sirenes y romanos aquí residentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra dialecto que aparece ahí en Hechos 2 no es la misma que aparece en 1 Corintios capítulo 14, ¿ya? Esa tiene otra interpretación. Pero está claro, quiero dejar claro, según mi posición, que Hechos 2:8 está hablando de idiomas conocidos, y era necesario que el Espíritu Santo, que fue por Jesús, era necesario que los dotara de este acto sobrenatural de hablar otros idiomas, como por ejemplo yo hablo solamente castellano y soy enviado por el Espíritu Santo a Inglaterra, el Espíritu Santo me va a dotar del idioma inglés. A eso se refería, o a eso se refiere Hechos capítulo 2 de los versos 8 al 11. Dicho Hermano esto, Alejandro, vuelvo... Ajá. ¿Puedo interrumpirlo un segundito? Claro, por supuesto. Sí, hermano, sí, eso está totalmente claro. Lo que para mí no resulta claro, hermano, eso yo claro que lo asimilo perfectamente, era el día de Pentecostés en que venían gente de todos los lugares del mundo conocido de aquel entonces. Entonces era muy necesario que se hablara en lengua entendible para esas diferentes poblaciones procedentes de diferentes partes del mundo. Pero en Corintios dice, y yo quisiera que ahí consultáramos usted que tiene la herramienta, hermano, perdón, hermano, ya le voy a devolver, hermano, pero la duda mía está aquí. El que habla en lenguas no habla a los hombres, 14:2, hermano, sino a Dios. Sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Tal vez que nos hicieran el favor, hermanos, usted. Sí, tiene Pastor acceso Marco, a esa. Para allá iba, pero quería dejar claro sobre lo de Hechos 2, ¿ya? Y sobre la doctrina ortodoxa, es decir, la importancia que nosotros debemos darle a qué es lo que dijeron los grandes hombres del Señor que Dios usó para en el fondo, mantener la sana doctrina, ¿ya? Bueno, como les decía, al venir a Cristo, estos corintios escucharon el don de lengua verdadero como el de Hechos 2, ¿cierto? En el cual se hablaron idiomas o dialectos reales para comunicar el mensaje de Dios a personas de otras regiones. Eso es lo que los corintios tenían en mente, pero tenían esta confusión con el balbuceo de las profetisas, de las pitonisas. Entonces, pero para los corintios, Pastor Marco, al escuchar el verdadero don, sonaba a balbuceo como las pitonisas de Hechos 2:13, pues ellos no hablaban ese otro idioma. Los corintios elevaron el verdadero don de lengua a la categoría del don más espiritual de todos. Por eso que Pablo los tiene que corregir. Para ellos era hablar lenguas angelicales, una comunicación directa con Dios. Ellos creían que las lenguas mostraban la espiritualidad del practicante, y los que de una u otra manera hemos estudiado a los corintios sabemos que los corintios de espirituales no tenían nada. De hecho, Pablo les llama cristianos carnales. Entonces, existen repetidas alusiones que los corintios eran arrogantes y presumidos. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:14 les escribe para que no ignoren el verdadero propósito de los dones espirituales y para corregir falsos conceptos y abusos específicamente en el uso del don de lengua. Por eso el que les dice, el que quiera hablar en lengua en la iglesia pública, hágalo con un intérprete. Si no hay intérprete, mejor calle en la congregación. Entonces, les corrige falsos conceptos y abusos específicamente en este don de lengua, estimados hermanos. Les mencionaba cómo Dios nos da a todos el mismo don, que todos los dones son valiosos
y todos cumplen una función dentro del cuerpo de la iglesia. Tenía una explicación por ahí que no la puedo encontrar respecto a lo que pregunta usted, Pastor Marco, pero tiene que ver con una posible mala interpretación de 1 Corintios, perdón, una posible mala traducción de 1 Corintios capítulo 14, verso 2, en el sentido de que el verdadero don que aparece ahí tiene otro sentido, no el de Hechos capítulo 2. Eso es lo que le puedo decir respecto a la pregunta que usted está haciendo. Pero yo quiero hacer énfasis respecto al don de lengua, que ¿por qué durante más de 18 siglos, 19 siglos prácticamente, tomando lo que dijo el pastor Marco Rodrigo al principio, los padres de la iglesia primitiva, la doctrina ortodoxa nunca mencionó el don de lengua? ¿Por qué tiene que aparecer justo a principios del siglo XIX como un don que ya primero se malinterpreta, segundo se mal usa, y tercero le dan las iglesias pentecostales, le dan tanta importancia que si alguien no tiene el don de lengua, no es espiritual. Segundo, si alguien no tiene el don de lengua, no está bautizado en el Espíritu. Por ende, ya ahí también hay una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 12 respecto al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay un cúmulo de malas interpretaciones respecto al don de lengua que tienen que ser observadas, creo yo, por quienes creen que el don de lengua está vigente hoy en día. Particularmente, yo no creo que esté vigente. Yo creo que ese don, siendo extraordinario, como decía el pastor Marco, al principio cesó a principios del siglo I. Eso es lo que puedo decir respecto a mi intervención, Jorge. Hermano Alejandro, muchas gracias. El hermano Marco Rodrigo Carvajal había levantado su mano también para escucharle su postura, mi hermano. Amén. Sí, bueno, concuerdo con lo que decía igual el hermano Alejandro. Ahora, yéndonos a 1 Corintios 14, que era la duda que tenía el pastor Marco. Pastor, bueno, esta en sí es lo que decía el hermano Alejandro, puede darse, se toma ahí, hablan a Dios, pero en la traducción original debería ser a un Dios, y ese Dios con minúscula, aunque hay versiones de la Septuaginta que lo mencionan en el original griego como Deus con D mayúscula, pero el original es Deus, pero con D minúscula, es decir, a un Dios. Entonces lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que ellos, cuando entraban en su éxtasis de hablar en lenguas, que era lo que precisamente hacía la iglesia de Corintio, entraban como en un éxtasis y balbuceaban cosas, que es lo que hoy día nosotros conocemos como la glosolalia, que es el término que se utiliza hoy día para el don de lenguas que, o sea, al don, como le llaman hoy día, el don de lenguas que se ve. Pero es por eso, hermanos, que es, como decía el hermano Alejandro, es una mala interpretación que se le da, porque el original es a un Dios, y ese Dios en minúscula. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver ahí hija, por favor, en ese pasaje de 1 Corintios 14, como le mencionaba, nosotros tenemos que ver el contexto del libro en general, y es lo que le decía al principio, o sea, en la intervención anterior. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática y tenía problemas con el tema de los dones espirituales. Entonces, si vamos al al capítulo 13, perdón, cuando el apóstol Pablo habla ahí de que dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, haciendo énfasis al tema del amor, vengo a ser como bronce que resuena, un címbalo que retiñe. Lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí, está haciendo, más que nada, siendo un poco sarcástico con respecto al tema del don. O sea, le está diciendo, o sea, yo puedo hablar con los ángeles, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es
exageración, una exageración sarcástica, que es precisamente lo mismo que está utilizando aquí en este pasaje. Como le comentaba, el pasaje en sí habla de un Dios, no de nuestro Dios, de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, o sea, la intención del apóstol Pablo aquí no es decirle, claro, ustedes hablan en lengua, se están edificando ustedes, no. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es siendo un poco sarcástico con los corintios respecto al tema de las lenguas en realidad. Igual en el capítulo 11 les dice, ¿acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? Le dice el apóstol Pablo también un poquito antes. Y el apóstol Pablo también estaba siendo sarcástico respecto al tema, o sea, no les está diciendo que de ellos mismos sale palabra de Dios. Le dice también, o sea, el apóstol Pablo les pregunta, de hecho, si quisiera que todos ustedes hablasen lenguas, o sea, el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí le está haciendo una advertencia respecto al abuso que ellos tenían respecto de las lenguas. Lamentablemente, la cultura de ellos, como decía el hermano Alejandro, venían del paganismo todo. Y dentro del paganismo, ellos también habían, en sus cultos o rituales, entraban en estos éxtasis en sus cultos de adoración, cosa que estaban replicando en el culto cristiano. Por eso es que el apóstol Pablo tenía tantos problemas con esta iglesia. Y es precisamente por eso que toma 2 capítulos, o 3, el capítulo 12, el 13, el 14, para tocar este tema con la iglesia de Corintio. Entonces, en realidad, primero es una mala interpretación que hay respecto al pasaje mismo, porque no es que el apóstol Pablo le está diciendo que se edifican a sí mismos porque le hablan solamente con Dios, no, porque dicen un Dios, y ese es el Dios. Podríamos hablar del Dios pagano que traían todavía los corintios respecto al tema. Ahora, el apóstol Pablo no estaba haciéndoles un énfasis de que todos tenían o no tenían milagro o tenían precisamente este don de lengua en cuestión, que es el que estamos hablando, sino que el apóstol Pablo les estaba señalando prácticamente de que con todos ellos sus dones, ellos no podían tener un devocional privado para ellos con sus supuestas lenguas que ellos estaban teniendo, sino que el tema principal era ministrar a otros para la gloria del Señor. Por eso es que él le dice que el que profetiza edifica la iglesia, porque esa persona usa su don para ministrar, como es que es la intención de todos los dones, porque el propósito de estos dones es ministrar por Dios, no a Dios, porque Dios no necesita ser ministrado. Nosotros necesitamos ser ministrados por Dios. Y quienes están frente a una iglesia, quienes hoy día están entregando la palabra, que están profetizando, están ministrando a otros, es decir, están ministrando a la iglesia. Entonces, no es que nos ministremos a nosotros egoístamente, que es lo que hacía precisamente esta iglesia, al abusar de estos dones de lenguas que ellos precisamente decían que tenían, porque así había muchos que se estaban subiendo y eran los súper espirituales, como podríamos decir, a comparación de los otros que no hablaban en lenguas. Lo que también decía nuestro hermano Felipe hace rato atrás. O sea, yo no hablo en lengua, es decir, que no soy salvo, como se dice también en algunas iglesias. Pero es algo similar que estaba viviendo también en la iglesia de Corintio. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le escribe estas cosas. Y ese es en realidad el contexto que de lo que está tratando el apóstol en el capítulo 14 de su carta, hermano. Gracias, hermano Marco, Dios le bendiga. También a cada uno de los hermanos que hasta aquí han participado en cada uno de sus acotaciones, aportes también. Como decía al inicio, hermano Alejandro, Dios le bendiga. Sí, lo otro que es importante, estimados hermanos, cuando hay una eventual o una posible mala doctrina o mala enseñanza respecto al don de lengua,
tenemos que ver qué es lo que está asociado a ese don de lengua de 1 Corintios 14. Primero, está asociado que si yo no tengo el don de lengua, no estoy bautizado. Entonces ya se empieza a desmembrar de manera equivocada, ¿cierto?, el don de lengua. Es decir, se le empieza a asociar otras doctrinas que no son correctas. Porque si nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo escribe que el Espíritu distribuye los dones espirituales, ¿cierto? Por lo tanto, es Él el que nos bautiza, y ese bautismo en el Espíritu implica nueva conversión, en el fondo. Es ese paquete completo que entrega el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nos entrega ese paquete, ya somos bautizados. Bautizar en el Espíritu Santo significa ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, le estamos asociando al don de lengua de 1 Corintios 14 otras ideas, otras cosmovisiones que no tampoco son correctas. Por ejemplo, 3 mitos. Todo cristiano debe hablar en lengua. Eso es un mito. No todos vamos a hablar en lengua. Yo no hablo en lengua y no significa que no soy espiritual. Otro mito, el don de lengua es inseparable del bautismo del Espíritu Santo. No quiero llamarlo herejía, pero otro error doctrinal. El bautismo del Espíritu es una cosa y el don de lengua, como lo estamos comentando, es otra. Entonces, si nos damos cuenta, en el desarrollo doctrinal del siglo XX, se fueron incorporando otras doctrinas, ¿cierto?, de este famoso movimiento pentecostal de principio de siglo. Por eso que, recordemos, y aquí esto tiene un contexto un poquito más grande, las doctrinas reformadas no llegaron a Latinoamérica. Las doctrinas reformadas solo llegaron, con suerte, a Brasil. A Chile llegaron misioneros de Estados Unidos, ¿cierto? Pero les importó extender el evangelio, pero no extender la correcta doctrina. Por lo tanto, creo yo que, si bien es cierto, le hicieron un favor a Chile para traer doctrina, estoy hablando de Chile, traer el evangelio, pero lamentablemente la ignorancia supina, o la ignorancia, no quiero ser peyorativo con el término, por favor, pero la ignorancia respecto al área doctrinal en nuestras iglesias, sobre todo en nuestras iglesias pentecostales, es preocupante. Es preocupante. Hemos dejado entrar a nuestras iglesias la famosa teología liberal, y dicho sea de paso, lo estamos enseñando en nuestro instituto. Es preocupante cómo dejamos entrar a nuestras iglesias doctrinas como la que estamos comentando y otras más, por ese desconocimiento lamentable que tienen nuestras iglesias pentecostales. Yo pertenezco a una iglesia pentecostal, pero estamos intentando, ¿cierto?, establecer doctrinas cardinales o la doctrina de la gracia. Y un tercer mito es que el don de lengua es señal de madurez espiritual. Perdóneme, pero le insisto, como yo no hablo lengua, entonces podría pensar que yo no soy maduro espiritualmente. Eso es lo que nos dicen las personas que creen en el don de lengua como un don que está vigente actualmente. Cierro ahí mi intervención, Jorge. Hermano Alejandro, muchas gracias nuevamente. Bueno, antes de continuar, si hay algún hermano, pero quisiera también comentar algo con respecto al mismo tema que nos convoca el día de hoy. Como dije al inicio, me siento estar representando a muchos hermanos. Lo manifestó también mi hermano Marcos Corrales, que habían ciertas dudas con este mismo pasaje, como es 1 Corintios capítulo 14. Entonces no podía conciliar si se refería a Pablo al hablar él sobre las lenguas, si eran las mismas lenguas o el mismo contexto que vemos en Hechos capítulo 2. Antes de continuar, una pequeña experiencia en lo personal, que cuando llegué al Evangelio, como bien dice mi hermano Alejandro, lamentablemente en Chile hemos recibido un Evangelio que viene de las iglesias metodistas, tanto pentecostal y wesleyana, que traen doctrinas las cuales hoy día nosotros vemos que tienen gran tendencia y arrastran un gran número de masas también, pero gracias a la misericordia de Dios, lo que hoy puedo entender
por la gracia y su misericordia, no lo he obtenido a través de seminarios ni institutos, solamente el Espíritu Santo, el Señor, que me ha llevado a escudriñar la Escritura. Y cuando tenía esta congoja en mí, como digo, al inicio de mis años como cristiano, me acongojaba mucho el no poder hablar en lenguas, porque veía a todos mis hermanos en la iglesia que día tras día se levantaban hablando otras lenguas, y eso yo lo añoraba, lo deseaba, conversaba con mis hermanos, y ellos me decían, pídale al Señor, Dios lo va a dar, porque Él dice anhelar los dones espirituales. Y no entendía por qué no recibía esos dones que todos mis hermanos también tenían, y eso comienza en el hermano que no tiene noción de la Escritura a traer aflicción de espíritu. Pero ese mismo espíritu me llevó a escudriñar la Escritura, y cuando comencé a escudriñar, y empecé a ver la carta a los Corintios, como decía mi hermano Marco, Corinto era una iglesia desordenada, carnal, ni siquiera era espiritual, estaba muy lejos de los parámetros de los cuales Dios ve al hombre o al Hijo de Dios espiritual. Y eso me llamó la atención, porque decía, vosotros sois carnales, ¿de dónde vienen los pleitos, las contiendas, ustedes mismos, los actos de inmoralidad que se veían? Y en realidad se veía reflejada la iglesia de hoy, más que nada, no juzgando ninguna iglesia de ninguna denominación, sino en forma general, veía y recordaba también cuando niño, y decía, es verdad, porque ¿quiénes eran los que hablaban en lengua? ¿Quiénes eran los que danzaban? Y hoy día ya más adulto me doy cuenta, eran quienes estaban en adulterio, quienes estaban en fornicación, quienes eran los que más hablaban lengua. Y viendo eso, y la palabra, o el Espíritu de Dios llevándome a la palabra, veía en Corintios, primero los Corintios 12, procurar los dones espirituales, da una lista también interminable allí de dones. Y luego el capítulo 13 nos habla del amor, la preeminencia del amor. Y continúa el capítulo 14 con los dones, con estos dones del Espíritu. Pero yo veo y digo, aquí hay un sándwich, escuché esta expresión también de Armando Alducín, hay un sándwich que en el capítulo 12 es una tapa y el capítulo 14 es la otra tapa, pero lo que me alimenta más es lo que lleva al medio, que es el capítulo 13, la preeminencia del amor. Y ella dice, si yo hablara todas las lenguas angelicales, aunque no las hay, porque ahí hace una hipérbole el apóstol Pablo, no hay lenguas angelicales porque nadie ha escuchado hablar un ángel, ni para que diga, esta lengua me la enseñó un ángel. Lenguas humanas, todas las lenguas las puedo hablar. Y si yo hiciese todo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces cambié mi oración, y en vez de pedir a Dios lengua, y en vez de pedir a Dios dones espirituales, pedí a Dios que Él me llenara de su amor. Porque es lo primordial, es lo que permanece en nosotros, el amor. Y bien, y esto ya hubo ya un cambio, como digo, no porque se me enseñó en un instituto, seminario, sino por la luz que me da la Escritura, la palabra de Dios, que me insta a mí a buscar más que todas estas cosas el amor de Dios, que sin el amor de Dios no soy nada, aunque hablara todas las lenguas, como dice el apóstol Pablo. Pero bien, tenía esta duda, como decía, si bien yo decía, ¿por qué Pablo aquí no prohíbe el hablar en lengua? Sino más bien él pone un orden que, como decían los datos que me sirvieron mucho ahora en este caso, en este conversatorio, los datos que exponían mi hermano Alejandro, tanto mi hermano Marco, históricos también de esta iglesia de Corinto, que estaban allí las pitonisas y las otras profetisas que balbuceaban, porque era un éxtasis en el que entraban ellas y estas personas, y en ese éxtasis balbuceaban y creían hablar otras lenguas. Y ahora me queda claro cuando el hermano también, Marco, aclara la mala traducción que hay, cuando habla, dice, no habla a los hombres, sino a un Dios. O sea, no al Dios verdadero. Y porque su espíritu, o el espíritu habla misterio, y entiendo que ese espíritu también es con minúscula, no el espíritu de Dios, sino el espíritu de los hombres, de los mismos hombres que le hacen hablar estos misterios. Y lamentablemente, como también decía mi hermano Felipe, y bueno, y lo vemos generalmente en todas nuestras iglesias acá en Chile, o en la mayor parte de ellas, que se practica esto y da
en realidad una pena, porque más que un abuso que fue en su inicio, quizás como en 1 Corintios, que estaban haciendo el abuso de los dones espirituales, hoy día volvió este mismo espíritu con el que esas profetisas balbuceaban en el éxtasis que entraban. Lamentablemente hoy día se está viviendo eso mismo. Y yo decía, no, ¿cómo parar esto? ¿Cómo poder ordenar esto en la iglesia? Es algo que ya es muy difícil, pero lo importante es que por medio de su palabra y a la vez también de estos conversatorios que hoy día Dios nos permite realizar por estos medios, nos da la oportunidad de exhortarnos los unos a los otros y podemos edificarnos los unos a los otros. Aprendemos de uno, del otro también, porque Dios para eso nos ha encomendado y nos ha dado de su gracia, aprender de su palabra para compartir y por medio de este compartir también ser edificado. Entonces, en lo personal, doy muchas gracias a Dios primeramente, a cada uno de mis hermanos también, que han expuesto cada uno de sus puntos de vista y los cuales han sido de edificación para mi vida en lo personal. Espero que para muchos otros hermanos que puedan ver también en algún momento este video pueda ser de bendición. ¿Algún hermano que desee acotar algo? El hermano Marco Pueda estaba levantando la mano, hermano. Sí, tengo la duda, no sé si dejó levantar la mano en delante o quiere aportar algo más ahora. Sí, hermano, que todavía yo estoy un poco, pues, hermano, voy a ser sincero, hermano. Yo soy de un contexto pentecostal. Sin embargo, hermanos, debo reconocer que no soy pentecostal en todo el sentido de las palabras. Sí, hablando de jerga, no de verdadera semántica de las palabras. Porque pentecostal, si vamos a la génesis de la palabra o lo que se conoce como el origen de la palabra misma, pues entonces ya le tendríamos que dar otro significado, pero en nuestra jerga, por así decirlo, la cristiana, pentecostal ya tiene un tinte y yo no me identifico al 100%, hermanos. Quiero aclarar algo, hermano, no todos los pentecostales o que pertenecemos a iglesias pentecostales creemos lo que se ha dicho, hermano. Yo no creo, hermano, tampoco mi hermano Sergio, porque lo conozco bastante tiempo. Perdón, hermano Sergio, por hablar en su nombre. No solo hermano Sergio, el pastor de mi iglesia, Marco Vega, las iglesias Vida Abundante acá en Costa Rica, no creemos estas cosas que se han dicho, por ejemplo, que si no hablo en lenguas, no soy salvo. Eso no lo creo yo, pero no lo creo desde hace muchos años. Yo empecé en el Evangelio, hermanos, conocí la palabra y al Señor en los años 1980. Estoy hablando de que casi toda mi vida he estado en el Evangelio. Y claro, inicié en una iglesia pentecostal con un montón de falencias, tremendas falencias, en las que sí se creían esas cosas. Lo otro que no creo yo es que, vamos a ver, que mencionó el hermano Alejandro algo es con respecto a las lenguas. Bueno, que si no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Eso tampoco lo creemos nosotros. No lo creemos. Y ya eso es bastante generalizado en Costa Rica. No es algo de lo que... Ahora bien, que son muy pocas las iglesias pentecostales en Costa Rica que creen esas cosas. Que yo sí diría que el hermano no se atrevió a decirlo por respeto, supongo. Pero sí es una herejía, ya que el decir algo así sí es hereje, es hereje. ¿Por qué? Porque estoy sembrando una duda tremenda en aquella persona que simplemente no habla en lenguas. Es hereje porque en la Biblia no dice en ninguna parte. Herejía es aquello que se sale del contexto. Pero, hermanos, sí hay cosas que todavía no me quedan claras, hermano. Porque Pablo no solamente en el capítulo 14, verso 2, menciona esto, sino que también sigue insistiendo más adelante y hace la diferenciación entre lo uno y lo otro, entre el profetizar y hablar en lenguas.
Y habla claramente y dice, por ejemplo, por tanto, el que habla en lengua extraña, pide en oración, hermano. No estamos hablando de otro Dios, por favor, ahí no es traducción errónea, no, no, no. Recordemos, hermano, algo muy importante en hermenéutica y exégesis. Una de las reglas que yo lo vi un poquito en hermenéutica, no soy un hombre titulado en teología ni nada por el estilo, pero sí estudié un poquito. Y se dice que la interpretación literal es la más fiel que existe. No sé si ustedes están de acuerdo con diríamos, esta idea. Para mí, yo pienso que debemos partir de la interpretación literal y auxiliarnos en otro tipo de interpretación cuando sea necesario. Pero la interpretación literal es la más fiel, porque nosotros dependemos del Espíritu Santo para entender la palabra. En realidad, el entendimiento auténtico de la palabra solamente se lleva a cabo a través de la iluminación del Espíritu Santo, lo que en teología conocemos como iluminación. Entonces, yo estoy partiendo del texto, no estoy partiendo de otra cosa, hermano. Bueno, lo otro que también quería decir, hermano, es que el hermano Alejandro menciona lo de sí tomar en cuenta yo cuando dije, hermano, que no dije categóricamente que no debemos tomar en cuenta los postulados de aquellos teólogos que nos han precedido a través de los siglos. No, jamás yo diría eso, jamás. Sí debemos tomar en cuenta, hermanos, pero recordemos, por ejemplo, Martín Lutero, ¿de dónde es su procedencia? Era un católico. Es más, la iglesia, por ejemplo, anglicana, es una rama realmente de la iglesia católica. La iglesia luterana, hoy en día, ni siquiera por decir así, los principios que siguió Lutero los siguen, no lo siguen. La iglesia wesleyana tampoco sigue las enseñanzas de Wesley. Y así por el estilo. El asunto no es referencia, esas cosas es bueno como referencia, pero no pueden establecer nuestra regla de fe para estos días, porque la regla de fe que no va a fallar jamás es la palabra. Por ejemplo, en capítulo 10 de Hechos, dice que Pedro estaba predicando a Cornelio y a sus familiares y allegados. Y de pronto lo interrumpe el Espíritu Santo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y cae sobre la gente. Y comienzan a hablar en lenguas. Pregunto yo, hermano, son las preguntas que haría cualquier niño en una escuela dominical, simplemente que esté concentrado y que esté realmente interesado en el tema. ¿Se necesitaba un traductor ahí, hermano? Si eran gente de la misma familia. No, hermanos. Eso es algo totalmente diferente a lo que sucedió ahí. Que yo sostenga en este momento, no, hermano, es que el que no habla en lenguas no es de Dios. No, tampoco, no se trata de eso. Pero yo jamás me cerraría a que Dios en estos días pueda derramar un don de lenguas en el que el ser humano pueda comunicarse con Dios de una manera más cercana. Y es a lo que se refiere Pablo cuando dice, por tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, hermano, vea, ahí no está haciendo un sarcasmo ni nada por el espíritu, nada por el estilo. Pero mi entendimiento queda sin fruto, hermano. Está haciendo una diferenciación entre la dimensión espiritual del ser humano y la dimensión intelectual. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré. Vean, hermanos, yo estoy hablando de lo que dice la palabra, no de lo que interpreto, sino de lo que dice la palabra. Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, hermano, ahí no está hablando de sarcasmo alguno, no está hablando de que era otro Dios. No, Pablo dice, yo oraré en el espíritu. Pues, Pablo está refiriéndose a un idioma, sí, o una lengua, un lenguaje espiritual.
en el que él se comunicaba con Dios. Y yo no veo nada extraño, hermanos. Yo sé que tal vez rompo con con la formación tal vez de estudios que ustedes han llevado y lo cual respeto muchísimo. Dios sabe que respeto mucho esto. Pero hermanos, estamos condicionados a cierta manera de pensar, pero no es, la Biblia no prohíbe ni siquiera el hablar en lenguas. Pablo aquí lo que hace es normar, es ordenar el culto en la iglesia local. Porque sí, había influencias culturales, religiosas, que estaban perturbando a los corintios. Pero Pablo no prohíbe tal manifestación de Dios. Pablo le dice, aprendan a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso sí nos llama a diferenciarlo, hermanos. Pero yo digo que rechazar categóricamente, la Biblia no nos autoriza a rechazar categóricamente. Eso nos lo han enseñado los teólogos. Pero ¿quién dice que los teólogos tienen toda la razón y que no tiene la razón la Biblia cuando se tratan estos temas? Por ejemplo, ¿qué necesidad, pregunto yo, qué necesidad había de traductor si Pedro hablaba perfectamente el idioma que estaban entendiéndole la familia y allegados de Cornelio? No se necesita otro idioma, hermano. Simplemente una manifestación soberana de Dios y hablaron en lenguas. Pero no había ahí extranjeros, hermano. Estaba hablando solo de una familia, una casa. Era un hombre prominente que tenía una familia grande. Yo supongo que un hacendado, dado su puesto con el gobierno. Pero no, ahí no se necesitaba traductor, hermanos. Entonces, no, esas lenguas no eran simplemente fue una manifestación soberana. Otra vez, repito, hermanos, yo no puedo creer que eso sea autenticidad o que llegue a autenticar el que alguien hable en lenguas que es lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos otro don que se llama el don de discernimiento, para discernir cuándo las cosas son de Dios y cuándo no. Lo que ha sucedido en las iglesias pentecostales, porque yo lo sufrí, amargamente sufrí por eso, porque yo no hablaba en lenguas, y entonces me imponían las manos y se abusaron los pentecostales de estas enseñanzas. Abusaron, hicieron mucho daño. Pero eso no quiere decir que la Biblia diga de manera categórica y de manera explícita, que es muy importante, hermano. Yo implícitamente puedo imaginarme cualquier cosa, pero explícitamente no prohíbe el hablar en lenguas. Y otra cosa, hermanos, no hay tampoco una constancia real en la Biblia, en la palabra. Yo no quisiera hablar de teólogos, porque los teólogos todos nos equivocamos. Todos somos teólogos en alguna medida. Yo soy teólogo en alguna medida. Pero el ser humano se puede equivocar. La Biblia no dice que los dones hayan cesado en ninguna parte, hermanos. Dice que van a cesar, sí, pero cuando venga lo perfecto. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, hermano, ¿ya vino lo perfecto? Lo perfecto vendrá solamente cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor instaure lo que, bueno, sabemos que viene para este mundo, ¿verdad? Ahí, cuando ya no se nos van a necesitar los dones, ahí va a estar lo perfecto. Pero la Biblia no, en ninguna parte explícitamente nos dice que los dones hayan cesado. Y tampoco nos habla de diferenciar dones especiales o milagrosos de otros. En ninguna parte nos hace una división, hermano. Eso lo han hecho los teólogos, no lo ha hecho el Señor en su palabra. Gracias, hermanos. A ver, hermano Marco. Quisiera acotar un poco a lo que dice el hermano Marco. Bueno, ahora hablando de eso, del mismo pasaje de Corintios, sí existe una mala interpretación respecto al tema, puesto que tenemos que ver primero cuál será el propósito de estos dones milagrosos que se mencionan, y en especial con el don de lengua. El propósito de los dones era comunicar al mundo el evangelio. El propósito porque lo que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios es la oración, no son las lenguas. Eso lo dice la Biblia también. Nos dice que nosotros tenemos las lenguas para comunicarnos con Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo sigue utilizando en su lenguaje un poco de sarcasmo, porque tampoco tenemos. Este es el único pasaje que nos muestra la Escritura donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la interpretación de lengua.
porque ninguna de las lenguas que hablaron de los apóstoles necesitaban interpretación. Ninguna. Porque todos los idiomas que hablaron los apóstoles, dados por el Espíritu Santo a través de este don de lenguas, fueron idiomas conocidos y audibles. Entonces no se necesitaba esta interpretación. Y el apóstol Pablo seguía diciendo, o sea, lo que estaba diciendo es que si es que alguna de las lenguas que hablaban los corintios fueran verdaderas, no tenían sentido alguno si es que él mismo no las interpretara o no hubiera alguien que las interpretara. No está diciendo que para entender el don de lenguas necesitamos interpretación de lenguas. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, en ese sentido no es que sean lenguas para nosotros comunicarnos con Dios, porque la Escritura tampoco nos enseña eso a nosotros, sino que el apóstol Pablo les está diciendo que sus lenguas prácticamente no sirven para lo que ellos están diciendo. Porque la característica de una lengua genuina, o las lenguas de Pentecostés, y toda verdadera manifestación de lenguas desde Pentecostés hasta que ya cesaron, es que estas lenguas eran comprensibles. No eran lenguas incomprensibles, porque la traducción original, y nosotros necesitamos estudiar la traducción original en su contexto, no el texto fuera de su contexto, tiene que ser en su contexto. Nos dice que son idiomas, y este idioma es un idioma entendible. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que necesitamos también la interpretación de lengua. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, le está diciendo a ellos, es que sus lenguas, como se lo mencionaba, si no eran capaces de ser interpretadas, no iban a ser de edificación, porque el propósito de estas lenguas es comunicar el evangelio. Ese es el propósito de las lenguas en sí, no es otra cosa. No es que nosotros nos comunicamos con Dios a través de las lenguas, no, porque para eso Dios no nos dejó nada, no nos dejó nada oculto, porque la revelación la tenemos ahí en la palabra. Ahora, cuando dice respecto de que venga lo perfecto ya vino. Lo perfecto es la Escritura. En ese pasaje, hermano querido, nos está refiriendo al cielo. Ahí lo que está hablando el apóstol Pablo es hablando respecto a la Escritura, hablando precisamente de la palabra. No está hablando respecto a que el cielo, porque dice que los milagros, no recuerdo bien el texto, pasarán, ¿cierto? Las profecías pasarán, las lenguas, pero todo eso también cesará cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto es la palabra del Señor, porque hasta ese entonces la Escritura, como nosotros la conocemos, no estaba en la Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí respecto de lo perfecto, habla de la palabra del Señor, no habla del cielo. Aquí no se está refiriendo al cielo en su contexto, y para eso nosotros tenemos que utilizar las herramientas de estudio que nosotros tenemos hermenéuticamente y exegéticamente para entender eso. Cuando venga lo perfecto, aquí habla respecto a la palabra del Señor. Y la otra cosa, claro, los teólogos sí, perfectamente, concuerdo con usted, se pueden equivocar, pero nosotros tenemos que estudiar hoy día la Escritura de una manera gramática e histórica. Es decir, si yo creo en mi posición, ¿cierto?, que este don extraordinario cesó con la Iglesia Apostólica, yo tengo que ir a ver también a la historia y también a la Escritura, ¿cierto? Algo que me diga lo contrario, y estudiarlo de una manera contextual y gramática. Como mencionaba al principio de las intervenciones, yo cuando estudio el libro de Corintios tengo que estudiar el libro entero en su contexto para poder entenderlo, y para poder entender de qué se trata lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces,
ahí es donde nosotros nos quedamos con el texto y nos vamos al contexto de lo que está diciendo, y para eso nosotros también tenemos buenas herramientas, como los comentarios bíblicos. Ahora, si vemos comentarios que tal vez se contradicen entre sí, nosotros tenemos que volver a la escritura. Pero aquí no se trata de que, porque yo le digo, en ninguno de los que he estudiado, hermano, me han enseñado que los dones cesaron. No, como decía el hermano Jorge, eso lo aprendí mediante el estudio de la palabra del Señor, mediante el estudio del libro de Corintios. Y como si fuera poco, porque yo nací en una iglesia igual pentecostal y sigo en una iglesia hoy día que es, podríamos decir, como corte pentecostal, asamblea. Pero, y soy profesor en la misión, en el Instituto Bíblico de la Misión igual, pero puedo decirle que me tocó hace un par de años atrás dar precisamente, hacer un curso de teología sistemática, precisamente hablando de neumatología. Y ahí me tocó hablar de este tema, de los dones espirituales. Entonces, por eso es que tengo ahí la materia fresca todavía para hablar del tema. Entonces, nosotros para hacer un estudio, porque este tema es súper complejo, entonces necesitamos mucho rato para poder hablarlo, mucha literatura que leer, además de la escritura, porque nosotros tenemos que también entender que la Biblia se escribió en griego, y el griego tiene muchas palabras que es muy preciso. Aquí, lo que le decía adelante, cuando habla acerca del Dios o de un Dios con minúscula, el griego le aparece en Deus. Cuando habla acerca del espíritu, habla del neuma, igual, y no habla acerca de otro espíritu o un espíritu más pequeño. Entonces, necesitamos el estudio hermenéutico y exegético y gramático histórico. Tenemos que ir a ver también la historia y la gramática de cómo se escribieron estos textos. Pero sí, en el pasaje ese de Corintios, cuando habla respecto, cuando venga lo perfecto, el escritor está haciendo mención a la palabra del Señor, no al cielo también. Eso, hermano Jorge. También, hermano Marco, muchas gracias. Bien, como decía el hermano Marco, son temas que nos llevan bastante tiempo el poder tratarlos, y porque ya vemos, llevamos casi 2 horas, y creo que ya un tiempo prudente por el día de hoy. Así que, una vez más, gracias a Dios, gracias a los hermanos presentes por su participación, cada una de las acotaciones y aportes e intervenciones que hicieron, que de hecho estoy seguro que han sido de bendición y edificación para quienes estamos participando y quienes también podrán ver en un tiempo futuro este video. Así que nos despediremos, yo creo, mi hermano, por el día de hoy. Quiera Dios que nos dé otra oportunidad. Si ha quedado alguna inquietud, los hermanos lo pueden manifestar y podemos organizarnos también en un nuevo conversatorio, ya sea para tocar este u otro tema. Hermano Alejandro, le voy a pedir que nos despida con una oración. Amén. Bien, voy a solamente decir y finalizar con que Marco, al final me estabas leyendo la mente, Marco. Y hablar del método histórico gramatical y hablar de lo que dijo, te lo prometo en serio, inclusive lo tenía anotado aquí. Y también lo que dice nuestro hermano Marcos Corrales respecto al literalismo. El literalismo, si bien es cierto, es parte de los principios de hermenéutica, hermano Marco, pero hay otras figuras literarias que hacen necesario estudiar, o a veces no es tan solo la literalidad de la escritura. Por ejemplo, hermano Marco, si yo leo a Apocalipsis, capítulo número 20, los primeros 4 versículos, se me hace el tremendo problema, porque dice que Satanás va a ser atado por 1000 años, y de ahí se toman muchos para hablar de la pretribulación, entre otras cosas. Yo lo estoy tomando literal, claro que sí, 1000 años, pero resulta que los 3 versículos anteriores dice que Satanás va a ser atado por una cadena. Bueno, la cadena es literal, es espiritual
¿Se da cuenta? Entonces, yo para la Biblia es literal cuando yo no encuentro figuras literarias. Y el método histórico-gramatical, bueno, ya lo explicó el hermano Marco Rodrigo, es el método de interpretación más correcto que los teólogos nos han enseñado, hermano Marco. Histórico, es decir, cuál es el contexto histórico, cómo se escribió, a quién se escribió. Por eso que hablamos de esta problemática en Corinto, esta problemática de herejía que había en la iglesia de Corinto. Ahí estamos interpretando históricamente. Y lo gramatical es analizar la palabra en el contexto que se escribió. Usted sabe que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, muchas veces para una correcta interpretación o una correcta exégesis, yo necesito especialmente aprender, no estoy hablando de idiomas en sí, pero sí hay herramientas para poder interpretar como las que yo le indiqué, hermano Marco. Calogos.com, ahí usted puede encontrar las palabras en el idioma griego original y ahí le pueden quedar mucho más claro lo que estamos hablando ahora. Bien, cierro con eso y les pido por favor que me acompañen a orar al Señor. Padre, te damos infinitas gracias en esta noche, Señor. Señor, gracias por habernos dado este tiempo para hablar de estas cosas que muchas veces traen divisiones a tu iglesia. Sin embargo, Señor, las hemos hecho con un espíritu, creo, correcto, donde ha sido exaltado tu nombre. Hemos intentado glorificarte con nuestras imperfecciones, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad a cada uno de los que hemos hablado de poder expresar de manera correcta, de manera estudiada, Señor,